Esto es Vida y Trascendencia con Fabia Montes. Te doy la bienvenida a este nuevo espacio, un nuevo episodio de muchos, en el que vamos a tener una combinación de Masala en vivo con Vida y Trascendencia con Fabia Montes. Y quiero darle también la bienvenida y saludar a mi querido Marcelo Salazar. Hola Fabia, qué gusto estar compartiendo este espacio, que no es la primera vez que lo hacemos, ya No, no, hablaremos no, de no, eso. Ya lo no. hemos hecho en otras ocasiones, pero me da muchísimo gusto estar compartiendo estos micrófonos contigo, charlando contigo. Es siempre un gusto enorme, pues hablar, ¿no? Compartir, siempre tenemos la posibilidad de charlar de diversos temas y hacerlo también en compañía de la gente. Nos va a dar mucho gusto, a mí me da mucho gusto poder tocar temas que nos interesan y te agradezco mucho que estemos aquí hablando de esto. De verdad, me da mucho gusto. Igualmente, es que estábamos reflexionando desde hace tiempo, esto no Ajá. tiene como muy poco tiempo de No, no, existir, o sea, no. realmente ya tenemos, no sé si incluso años, pero no se había dado. Bueno, como mencionas, ahorita podemos irnos un poco más para atrás para contarles cuál ha sido esta dinámica, esta como forma de trabajo Sí, en diferentes aspectos. Si esto fuera una reunión, para empezar, vamos un poquito para atrás. ajá. Imagina que es una reunión o una fiesta, entonces vamos a presentar en este caso yo voy a presentar a mi amigo Marcelo Exacto, Salazar exacto, con me mis gusta, amigos me y gusta, me viceversa. gusta, me gusta. ¿Qué haríamos? ¿Cómo nos Pues presentaríamos? puedes presentarme si quieres primero, yo te puedo presentar primero, como tú quieras. Me gusta la idea. ¿Sí? Entonces, si yo estuviera en una reunión con Ajá. mis amigos y entonces llega Marcelo Salazar y quiero que lo conozcan, bueno, para empezar les puedo compartir que Marcelo es mi mejor amigo. Es una persona que yo nunca me imaginé que se convertiría en mi mejor amigo. Creí que no sería como posible que alguien con quien compartes muchas otras cosas, de repente también te das cuenta que hay un nivel de conversación y de intercambio increíble. Así que lo primero que diría es mi mejor amigo. Es una persona increíble porque tiene esta parte artística como muy despierta, muy desarrollada desde diferentes corrientes, desde diferentes aspectos. Es un excelente guitarrista y es un guitarrista que ha logrado lo que considero que cuesta mucho trabajo lograr, que cuando escuchen tus guitarras la gente las identifique. Es un gran músico. Juntos tenemos una banda con otros 3 amigos que se llama Garan Masala. Entonces, además de ser amigos, también es mi bandmate. Es experto en voz. Desde hace más de 20 años que se ha especializado en la voz, en el manejo de la voz como actor de voz, doblaje, cantante, por supuesto, y por muchos años también como locutor profesional. ¿Qué más te podría contar de Marcelo? Marcelo es alguien que entrena voces de figuras públicas, que también da talleres, que te ayuda a encontrar tu voz. Yo tomé su taller hace, no me acuerdo si 1 o 2 años, y me ayudó mucho para poderme expresar de una forma mucho más fluida. Además, en algunos momentos hemos tenido la oportunidad de estudiar con algunos maestros la voz, ya sea como cantantes o como para manejar la voz de alguna forma u otra. Me gusta mucho y admiro mucho que Marcelo, pues, prácticamente rehabilita voces. Cuando el problema no radica en la parte fisiológica, él, de una forma muy porque también se necesita demasiado conocimiento, pero también mucho, mucho tacto, ayuda a muchas personas. Entonces, yo sé que vamos a gozar mucho esta serie de episodios que vienen, y van a conocer a Marcelo y lo van a amar. Y además se me pasó algo importante, porque esto es algo reciente. Bueno, no es reciente, porque tiene toda la vida escribiendo, pero reciente es la publicación de su nuevo libro. Marcelo también es escritor, es un extraordinario escritor y acaba de publicar un libro de 20 cuentos que se llama Oídos en las manos. Va a ser muy bueno que hagamos un episodio de esto, lo hablaremos con calma, pero primero yo quiero presentarles a Marcelo Salazar. Muchas gracias, Fabia. Y ahora en la misma fiesta, yo te presento a ti con nuestros amigos. Fabia es Fabia es lingüista de formación, digamos, académica, con una habilidad muy importante para los idiomas, porque habla inglés, francés y español. Y de esta manera, pues, le ha permitido también estudiar y aprender desde la perspectiva de las lenguas, el arte, porque también es escritora, es una extraordinaria escritora, es música,
y le encanta también, y yo diría que es pintora porque tiene un estilo de pintura increíble y combina esas 3, digamos, raíces, que para mí son raíces que la alimentan en la vida, y la vida también la llevó a convertirse en tanatóloga. Y hoy lo que se hace es divulgar la tanatología educativa, no solamente para las personas que están, digamos, viviendo un proceso de duelo, sino también para personas que a su vez acompañan a otras personas, terapeutas o veterinarios o personas que de alguna forma necesitan estas herramientas prácticas de la tanatología para a su vez tratar de entender primero los procesos de duelo y luego tratar de ayudar un poco a las personas con las que conviven. Entonces mezclas el arte, la creatividad, la tanatología y la lingüística. Entonces una combinación, un licuado muy, muy nutritivo, me parece. Por eso me gusta hablar contigo y por eso me gusta compartir contigo las ideas, pues todos los planes o las cosas que de pronto me vienen a la cabeza. Siempre es increíble rebotar esto contigo. Y el tema de hoy, obviamente para mí no sería la excepción, porque para mí es un tema que creo que individualmente nos ha llamado mucho tiempo y colectivamente y socialmente creo que nunca ha sido más importante hablar de lo que vamos a hablar hoy, ¿no crees? Lo que me gusta mucho, sobre hablar profundamente de este tema es que ya se los iremos compartiendo en el episodio. Ha habido momentos, incluso yo me atrevería a decir desde la infancia, y creo que tú que nos estás escuchando también es muy probable que has vivido algo así o que alguien cercano o cercana a ti ha vivido algo así. Y por eso es nuestro interés. Nos encanta explorar al respecto, leer, ver documentales al respecto Sí. y por eso dijimos, claro, hay que hacer este episodio. Antes de que sigamos, me gustaría decirle a la gente que nos escucha que tú y yo empezamos hace como 4 años, en plena pandemia, un proyecto que llevaba por nombre Conversaciones Fabia y Masala. Y fue un ejercicio increíble porque tuvimos la fortuna de charlar, entrevistar a distancia, en pleno confinamiento, a personalidades, amigos, gente que admiramos mucho, gente de filósofos, escritores, actores, actrices, músicos, de todo, Conductores. conductores. Ujú. Tuvimos la oportunidad de hablar con gente como Tenoch Huerta, Gloria Calzada, David Velasco, Fer Huerta, ¿ya Fer dijiste? Huerta también, por supuesto, el director Raúl Raúl Ramón, Ramón. Bhante Rahula, monje budista Theravada también, Charanapali, que era también una de las practicantes del budismo Theravada, que nos dieron una clase impresionante en ese momento de entender a la mente en confinamiento. En fin, Que ese de proyecto, hecho, sí, dime. perdón que te No, interrumpa, dime, dime. te voy a interrumpir porque me estaba Venga, acordando venga. que incluso esto comenzó en 2019, a mediados de Claro, 2019, claro. y lo lanzamos en marzo. Del 2020, claro, y tienes Exacto, pero razón. como antes de que empezara todo el tema Tienes razón. de la pandemia, porque venían personas al Es estudio y aquí cierto, grabábamos todo, es cierto. producíamos todo como en total tranquilidad, y luego Y luego empezó vino, el tienes confinamiento. razón, tienes razón. Así que decimos esto porque en realidad ya tenemos tiempo de tener esta dinámica de charla entre tú y yo, de charla con terceras personas, que ya veremos este proyecto si de repente también invitamos a un tercero a la conversación, ya veremos en su momento qué Así hacemos, es. pero lo que sí es que, regresando al tema, para nosotros es importante tocarlo y ahora sí podemos empezar a decirle a la gente de lo que vamos a hablar, porque definitivamente pues es algo que nos mueve, nos interesa y nos parece sumamente importante que el diálogo cada vez se abra más para todos, ¿no crees? Definitivamente. Y bueno, si quieren, podemos entrar en materia. Y para que esto suceda, primero nos gustaría ir a la base, porque no queremos que se malinterprete lo que estamos compartiendo el día de hoy. Hay grupos en los que hay personas que han encontrado herramientas, información que les hace mucho sentido y que ha mejorado su calidad de vida, las relaciones con la gente que les rodea, eh, su presente, su vida profesional, laboral. Y eso es increíble. Pero hay otro tipo de grupos que se disfrazan de una cosa y cuando menos te das cuenta, resulta que estás alienada Ujú. o alienado Así es. en una situación que ni siquiera te imaginaste que iba a suceder. Bueno, hablemos un poco como esta diferencia entre una secta y una secta coercitiva, si te parece bien, Sí, Marcelo. sí, y nada más que me gustaría decir que este tema de las sectas, por eso les decíamos que nos ha interesado porque lo hemos vivido desde diferentes perspectivas. Esto no nada más es un tema que nos interesa desde lo intelectual o desde qué interesante está, que claro que está O desde el morbo, interesantísimo, o incluso desde el podría ser, morbo. No, ¿no? no, no. Claro. Elegimos hablar en este primer episodio sobre esto porque tanto Fabia como yo en diferentes momentos y de diferentes formas
hemos vivido algo relacionado con las sectas y eso es lo que nos motivó a decir, quiero aprender de esto. O sea, quiero saber más de esto por mí primero, o sea, por ti, por mí supongo en lo individual, pero también porque la gente que conocemos, la gente que queremos, a veces puede tener ciertos cambios de conducta que ya veremos un poquito más adelante, que no te explicas y que no sabes qué hacer al respecto. Y eso creo que es lo más importante, ¿no? Saber cómo podemos leer la situación primero, ¿no? Totalmente. Además, me gustaría agregar que me vi en la necesidad como terapeuta de comenzar como, no sé, como echarme un clavado a aprender cada vez más sobre el tema, porque he acompañado a personas que tienen un familiar en una secta coercitiva, o he acompañado a personas que han caído en un grupo coercitivo y no se habían dado cuenta. Y es que cuando acompañamos en proceso de duelo a un ser humano, lo que más podemos, nos hemos dado cuenta, las personas que hemos tenido pérdidas como muy fuertes o que hemos tenido un ser querido que está atravesando por un duelo también como muy intenso, vemos cómo estamos en un estado profundo de vulnerabilidad. Nos sentimos, es que ni siquiera es estar sensibles, estamos hipersensibles. Así que a veces llega la desesperación y queremos respuestas y queremos que alguien nos ayude y que alguien nos apoye, que nos, como retomar este sentido de vida, pero se nos olvida que nadie nos va a hacer la chamba. O sea, no hay atajos. En la vida, como en este proceso, en este camino de autodescubrimiento, espiritualidad, pero por supuesto que tampoco en el proceso de duelo los hay. Ujú, correcto. Pero la mente está tan llena de incertidumbre, asustada, como con un nivel de aversión muy alto que queremos buscar a alguien que nos haga el trabajo, que como si llegara con una varita mágica o con la sola presencia, porque además son personajes que se venden como si tuvieran una capacidad o un poder sobrenatural, Ujú. que hagan algo por Ujú, nosotros, ujú. ¿no? Eso me parece muy importante porque digamos que acabas de describir el caldo de cultivo, ¿no? O sea, las condiciones necesarias en donde nos sentimos, como dices, hipersensibles, por lo tanto, y volvemos a un punto que se ha venido, pues, nombrando desde hace muchísimos años y es, pues, el sufrimiento, ¿no? Las emociones displacenteras. A nadie nos gusta sentirnos mal, a nadie nos gusta sentirnos tristes, sentir que no valemos, a nadie nos gusta. Entonces, digamos, dependiendo del camino espiritual de cada quien, pero si no tenemos las herramientas necesarias, por ejemplo, para entender que eso es normal, que se puede transitar de una forma consciente, con varias herramientas a través de esos senderos, esos atajos nos llaman a todos en algún momento de la vida. Y claro que si alguien te dice: "Oye, de que te tardes 10 años a que te tardes un mes, conmigo te tardas un mes", por ponerlo en términos muy Sí, pragmáticos, totalmente. ¿no? O sea, yo te voy a Ujú. ayudar a que te tardes un mes en salir de lo que tú estás viviendo, nada más tienes que venirte conmigo, tienes que hacer lo que yo te digo, de la forma que yo te digo. A ver, al ego eso le resulta hiperatractivo. Es un ofertón. Claro. Y Claro, además, claro. otra cosa, ¿no? Te hace sentir especial, diferente, Además, porque también ¿no? vamos a hablar de eso, cuáles son esas estrategias de Lo vamos a manipulación ver claro. que de una forma tan sutil, no sabes en qué momento, pero ya entraste de lleno a un grupo coercitivo. Exacto. Y creo que también hablar de eso que estás diciendo es la manipulación psicológica y el control mental, y me parece que eso es la clave de todo, ¿no? O sea, quien realmente está encabezando un grupo como estos son maestros de la manipulación, ¿no? Y de los recursos que tienen que ver con cómo hacer para que una persona piense lo que yo le estoy diciendo y haga lo que yo le estoy diciendo. Eso es un tema de perfeccionar y por eso, incluso en el documental este que veíamos en Netflix, ¿no? De cómo convertirte en un líder de secta, es como una especie de sarcasmo muy bien llevado, pero es que es Sí. tan de manual, o sea, realmente Ujú. es tan de manual que resulta increíble que se siga replicando, pero sí, Y ver cómo se construye desde la infancia, incluso en la mayoría de los casos, por tener infancias o adolescencias muy claro, complicadas, y en esta búsqueda de sobrevivir, claro, me refiero a los líderes de las sectas, empiezan a manipular y esto se convierte en un ejercicio diario. claro. Hay una autora, por ejemplo, que me llama la atención lo que plantea, que se llama Tara Isabella Burton, y ella tiene un libro que se llama Strange Rites, New Religions for a Godless World, ¿no? Ritos extraños, nuevas religiones para un mundo sin Dios. Y ella pone el foco, por ejemplo, en eso, ¿no? Es decir, el hecho de que la gente no necesariamente tenga una comunidad integrada, por ejemplo, en sus familias, en sus grupos de amigos, y la existencia de Internet
hace que precisamente ese caldo de cultivo del que hablabas al inicio sea todavía más poderoso, ¿no? Porque yo no pertenezco aquí y además en internet veo que hay alguien en no sé dónde que también se siente igual que yo, que no me tengo que trasladar físicamente y empiezan a surgir este tipo de situaciones muy complejas, pero que se vuelven eso, ¿no? Como estos grupos en donde alguien toma ciertas decisiones, pero ya tienes localizado sobre quién las vas a ejecutar, ¿no? Así es, y es que esta autora habla sobre el cambio que hemos vivido generacionalmente Exacto, con las religiones, porque nuestros padres, abuelos, bisabuelos estaban como muy supeditados a, por ejemplo, la religión católica, claro, ¿no? Como este tema judeocristiano, sí. en el que si lo ponemos un poquito caricaturizado, entras a un club Ujú. y entonces te dicen cuáles son las reglas de ese club, cuáles son también las técnicas y las formas para conectar de alguna forma, o sea, es como esta búsqueda de conectar Sí. espiritualmente, pero es como seguir un manual. Ujú. Y después la gente se empezó a cuestionar y a ver que estos grupos enormes, llamados religiones, también tenían, obviamente no son perfectos, y no es que no solo sean no sean perfectos, además han pasado cosas muy fuertes, muchos abusos, cosas como muy intensas. ¿Y qué sucede? Que de repente ya nos sentimos en blanco por un lado, pero por otro hay un condicionamiento desde la infancia, que hemos hablado mucho de Ajá, esto nosotros, ¿no? sí. En Sí, conversaciones, sí, sí. fuera del micrófono, cómo tratamos de buscar nuevas formas, nuevas rutas espirituales, sin embargo, seguimos con el condicionamiento de, por favor, alguien superior a mí, dígame qué hacer. Eso me parece súper importante porque, claro, si padres o abuelos o generaciones pasadas crecieron con la religión católica, por poner una religión mayoritaria en el país donde Sí, transmitimos esto, que es México o México, ujú, Latinoamérica, ¿no? Hispanoamérica exactamente. casi, casi. Y lo que dices es importantísimo porque la figura de ese sacerdote, la figura de ese ser superior sabio, Al ¿no? que se le besa la Al mano que se para le besa la saludarlo, mano, al que te le hincas, y eso de entrada ya al que te le pone cuentas tus pecados, tus perdón que te pecados. interrumpa, pero es que eso Tus estás intimidades. sí, Eso sí, exactamente. pecado igual a intimidad Mm, de tu vida y de tu llamada conciencia, ¿no? Lo que tú solamente a él le vas a decir. y tiene el poder de perdonarte, tiene como la sí, eso, como el Sí, sí, poder, sí, la magia para decir: "Te absuelvo de tus pecados". exacto. Y al mismo tiempo, una vez lo pensé de esta forma, el arma más importante para el chantaje, ¿cuál es? Saber un secreto. Entonces, cuando saben secretos, pues yo creo que también es un arma increíble para chantajear y obtener lo que tú quieras a cambio. Y ahí es donde empieza también otra cosa que quiero ir tocando, que es el poder personal, tu poder de decisión sobre algo, ¿no? Que antes creíamos que era inexistente, de hecho. Que te lo O quitan sea, inmediatamente. no teníamos idea que existía eso, Exacto, porque cómo preguntar, cómo cuestionar ciertas cosas. claro. Y es más, ni siquiera porque cuestionar suena como un poco como que quieres, confrontar. Como A ajá, veces, exacto. Cuestionar es yo me acuerdo preguntar. perfectamente, porque yo siempre fui a escuelas católicas, incluso Opus Dei, y me acuerdo hacer preguntas porque auténticamente tenía dudas, Ujú. y es que es inaceptable hacer Claro, preguntas. claro. Y ahí es donde hace poco publicaba en mis redes sociales una frase que donde yo decía que era: "Si la educación no acepta preguntas, entonces es doctrina", ¿no? O sea, si estás educando a alguien, por supuesto que puedes permitirle preguntas y puedes decir: "No lo sé". Ujú. Puedes decir: "Déjame averiguar, permíteme ver qué más hay", pero decirle: "Oye, no puedes preguntar", pues es una doctrina. Y la doctrina, dogma, prohibición, toda esa serie de factores en una licuadora, pues empiezan a dar este tipo de situaciones. Saber que tú es más, no saber que tienes un poder personal, que tú puedes decidir o preguntar. No, te lo quitan muy, muy rápido en la vida. Y es que aquí esto que estamos compartiendo, para antes de entrar en materia de lleno, hace todo el sentido de por qué actualmente hay tantos grupos coercitivos. Porque de repente sí he escuchado gente que como como que nos podemos escandalizar y podemos hablar muy mal de estos grupos coercitivos, pero venimos con un condicionamiento mental que nos está llevando a caer en este tipo de dinámicas. Ya no es con una religión grande, ahora es con un grupo pequeño. Y ese tema también, cuando lo mencionan los expertos y te dicen: "Nada más no hay que confundirnos. Secta más tiempo igual a religión". Es decir, empezaron como grupos pequeños, simplemente trascendieron el tiempo, se siguieron reorganizando, cambiaron lo que tenían que cambiar, se adaptaron lo que se tenían que adaptar, pero en su momento lo que hoy conocemos como grandes religiones empezaron como rebeldes que se salieron del sistema, que dijeron: "No, lo mío es más interesante". Y esto lo digo porque
perfectamente lo que hoy consideramos una secta. Posiblemente si tenemos en 500 años vamos a decir, ¿te acuerdas que los israelianos? No sabemos nada. Y eso es lo que sucede. Por eso sí son fuertes los pequeños grupos aparentemente, pero pueden tener una capacidad de captación y de adoctrinamiento que hoy no podemos subestimar nada más porque digas, mira, no pasa nada, es una serie, perdón, es un grupo pequeño, ¿no? O sea, tienen un poder sumamente fuerte, ¿no? Y ojo que también queremos aclarar que no somos personas antirreligión, No, 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 no. anticreencias, porque, como mencioné hace un momento, hay religiones, grupos de estudio Claro, espirituales o lo que sea, que a muchas personas les ayudan, o sea, son grupos donde la participación puede ser voluntaria, claro. abierta, es un lugar en el que no hay un autoritarismo, no hay un liderazgo, pero lo que también es muy real es que, aunque sea incluso dentro de una religión, que tú puedas ver en este caso, no sé, hablando, por ejemplo, de la religión católica, y puedes ver la Biblia y que puede tener muchos elementos positivos, está regida por seres humanos, Claro. y seres humanos que al final van a tener ciertos intereses. Y algunos de los intereses dentro de estos grupos de seres humanos no van a ser los intereses más inofensivos. Entonces, estamos hablando de esto desde esa perspectiva. Ujú. Cuando entregamos nuestro poder, no importa si es un grupo gigantesco, muy popular, muy numeroso, o si es un grupo pequeño, encubierto. Exacto, exacto. Ese tema es importante porque creo que quede claro, y como dice Fabia, no estamos en contra de los grupos o en contra del camino. Al contrario, creemos que bueno, yo creo que la espiritualidad es absolutamente necesaria, Esencial. esencial en el desarrollo de cualquier ser humano. Y precisamente por esto creo que el gran reto de un ser humano en este siglo XXI, que ya se ve, o sea, el otro día estaba haciendo realmente conciencia de que ya se fue, que inicios del siglo XXI. Oye, estamos cerca del primer cuarto del siglo XXI, ¿eh? O sea, ya no estamos Totalmente, sí, hablando tan tienes los razón. inicios del Sí, sí, siglo sí. XXI, ya se fue el Ujú. primer cuarto casi. Entonces, Es como que seguimos sintiendo que hace 30 años eran como el los meme, hay un meme exactamente, buenísimo que dice: "¿Cómo funciona mi cerebro?", ¿no? Que hace 30 años es 1960, ¿no? Hace 1970. 70, claro, Ajá. claro. Más o menos así pasa. Creo que ya estamos en el primer cuarto casi del siglo XXI y tenemos que entender que el camino espiritual y las necesidades espirituales de todos nosotros van a seguir ahí, porque para eso estamos en esta experiencia humana. Tenemos necesidades espirituales. ¿Cómo las vamos a abordar? Y como tanatóloga, si algo me gusta decir en consulta o en el podcast o donde puedo, es que la espiritualidad no es un lujo, no es un accesorio, es una necesidad del ser humano porque vamos a llegar tarde o temprano a experimentar estos como exámenes sorpresa y necesitamos estar fortalecidos en sabiduría, en comprensión de la realidad de la naturaleza de la vida y eso es esencial para poder navegar la vida de una forma más amable, en más conciencia y con mayor plenitud. Claro. Entonces sí, que quede muy claro que ambos somos unos buscadores, Sí, 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 sí. cada uno en este camino individual de tratar de conectar para ser mejores personas, para que nuestras relaciones sean más respetuosas, como con una mejor calidad cada una de esas relaciones. Y tan hemos sido buscadores que hemos estado en la antesala de sectas. O sea, Así es. no es como de, vamos a hablar desde la que nosotros nunca hemos. No, no. Como hemos estado dentro en muchos momentos. Dentro quiero decir, pues dentro me refiero a. Sí, dentro. En lugares y en momentos donde volteas y dices, esto está Esto raro. está Pero no lo ves raro. rápido. Te lleva algunas sesiones o te lleva algún tiempo decir, a ver, ¿por qué tal? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué tal? ¿No? Y lo preguntamos y a veces yo Ujú. no lo veía, tú no lo veías, viceversa, amigos que no lo veían, amigos que no lo han visto y que siguen ahí, en fin, Totalmente. Y además ni siquiera estamos hablando 100% de este tipo de grupos espirituales. Incluso tenemos amigos que están en sectas coercitivas de de alimentación. alimentación, sí, sí, de dinero o de empresarios o Exactamente. de, sí, o sea, el tema creo que y lo que vamos a ir viendo es eso, es como que hay una columna vertebral, hay un eje conductor que es, ¿quieres estar mejor? ¿Quieres ser especial? ¿Quieres ser especial? ¿No te comprenden? ¿Quieres ser de los elegidos? Yo sí te comprendo. Y nosotros aquí en este grupo sí te comprendemos. Claro que quiero ser comprendido. Por supuesto que Y es sí. que no te comprenden porque es que tú tienes un nivel y una capacidad de
percibir la Que realidad. solo yo puedo ver Ajá, en porque ti. además tienes poderes, dones, Ujú. cosas muy sobrenaturales y muy interesantes, No tanto como esotéricas. yo, pero No, sí no, ajá, tienes, ¿no? O exactamente, sí, sea, eso diría el líder. no tanto como A yo, ver, pero no sí vas, tienes. pero sí puedes estar cerca de mí. Puedes estar O cerca de sea, mí. eso es ser una persona, pues, con muy, muy afortunada, ¿no? Claro, 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 porque ¿sabes a cuántas personas yo podría tener aquí a mi lado? Uf, a quien yo quisiera, pero te elijo a ti. Y claro, vuelvo a lo mismo, ¿no? El ego de una persona vulnerable, triste, que está buscando sentirse mejor, por supuesto que eso. Y tan sencillo como decir una cosa, perdón, ¿ibas a decir algo? Es que sí, es que hice un gesto. Solo nos están escuchando, no nos están viendo, y me acordé de algo que además también es otro de los elementos. Digo, lo vamos a mencionar un poco Ajá, adelante, pero es que la relación que tenemos con papá o con mamá, la historia, como nos hemos vinculado con ellos, muchas veces cuando no nos sentimos suficientes y llega un personaje con estas características sobrenaturales, especiales, no sé qué, y nos dice, tú eres especial. ajá, Ese también es otro de los elementos que nos hace caer en un sí, grupo coercitivo. sí, 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 Que sí, por sí. fin alguien nos está diciendo que somos suficientes, no solo suficientes, somos increíbles, somos especiales. ¿Y Especiales, quién no quiere sentirse especial? claro. Y luego empieza también este rollo como de empezar a hacerte creer que no puedes vivir sin el grupo, los que ya te Uf, entienden. claro. O sea, es como siempre una dicotomía, ¿no? El mundo Ujú. no te entiende, nosotros sí te entendemos. Yo, líder, te superentiendo. Por lo tanto, te empiezo a decir o te empiezo a insinuar que tienes de dos sopas. O te vas al mundo a volverte a sentir incomprendido, desechado, bla, 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 o te quedas aquí donde te sientes bien. Y Y donde como meta común todos aquí tenemos, llámale conocer a Dios, llegar a Dios, disfrazado, ¿verdad? Porque sí, obviamente todo tiene otro tipo de fines, ujú. pero el discurso generalmente es, este es el camino luminoso, quédate aquí que te conviene. Se activa la parte más primitiva del cerebro que dice, y si no te quedas ahí, vas a morir. Claro, O sea, no, además, no te claro, vayas, claro, no te además, vayas porque la vas a pasar muy mal. sí. Y auténticamente sientes, hay mucho temor. Como mencionó Marcelo, en diferentes momentos y ocasiones, y con otro muy querido amigo, hemos estado en la antesala Ujú. de grupos coercitivos. Y el momento de decir hasta aquí, sí hay muchas dudas. Muchísimas. Y cuando decimos en la antesala es porque vuelvo a lo mismo. Claro que en el camino espiritual llega un momento en el que dices, a ver, sí, por supuesto que necesito un maestro. Necesito en el sentido de, ¿quién será mi maestro? Yo no puedo solo. La romantización de la Claro, frase, el maestro llega cuando el alumno cuando el está alumno listo. está Entonces tú listo. dices, él es o ella Ay, es. por fin llegó mi maestro. Un poco como, ay, ojalá ¡Wow! que llegue El el príncipe amor de mi azul, vida, claro. mi soulmate, Claro, ¿no? claro, claro. Y llega ese maestro y entonces tú empiezas a, fíjate, a ver, te puedes sentir muy inteligente, ¿no? Te puedes sentir, no, no, es que yo sí puedo ver, ¿no? Quienes estén escuchando este episodio, porque puede ser, y ahorita les diremos cómo abre uno de los documentales que Uf, más nos sí, gustan, eso me encantaría que compartas eso. Es porque, bueno, el ujú. documental de los que más nos gustan, que se llama Seduced, abre con esta India Oxenberg, que sobreviviente de Nexium, que ya tocaremos el tema de Nexium, si no lo saben. India Oxenberg habla de su documental Seduced y dice, si tú consideras que no eres un candidato para caer en una secta, déjame decirte, no, dice, si tú crees que tú nunca vas a caer en una secta, déjame decirte que eres el primer candidato. Así abre. Dices, ¿por qué? ¿Cómo? Claro, porque estás con la guardia abajo. Porque tú dices, yo nunca, yo nunca, yo nunca. Y en el yo nunca, de pronto no sabes en qué momento, volteas y dices, ¿a qué hora llegué aquí? Y así como se escucha, esa es la razón por la que la mayor parte de las personas entran a un grupo coercitivo. Porque es lógico que no se quieren sentir mal. Y porque creemos que entrar a un grupo coercitivo es como que, no sé, te van a amenazar o de entrada te van a decir cosas como muy rudas y Claro, entonces, no, por supuesto que yo no quiero que me hable alguien así, yo nunca claro. voy a entrar a eso. No, es que no te das cuenta. Es que por eso vamos a hablar aquí de estas técnicas de manipulación psicológica que se emplean, el control mental, el abuso emocional, porque esa es la forma en la que se va dominando a los miembros de este grupo poco a poco. Exacto. Este tipo de grupos se caracteriza porque tienen una estructura autoritaria donde el líder es como este eje central, es el sol, es como el sol dentro de su propio sistema solar. Sí, Y
Él es el que tiene el control total de creencias, pensamientos, comportamientos y emociones, pero estamos hablando de una persona como muy carismática, muy encantadora, una persona que atrae, una persona que seduce. Así que empieza a utilizar esta combinación de persuasión sutil, tácticas. El tema es que cada vez pueden ser como más agresivas. A veces son comentarios ligeros, después pueden ser comentarios un poco pasivo-agresivos, ambivalentes. Esta es otra de las características, son ambivalentes, a veces son demasiado abiertos, amorosos, te ven y ¿qué queremos los seres humanos? Queremos que nos vean, nos queremos sentir vistos, pero después te aplican la ley del hielo y entonces te dan la espalda y dices, ¿qué está pasando? ¿Hice algo mal? ¿Qué sucedió? Y te empiezas a confundir. Y una de las tácticas más agresivas y más crueles, y que la mayoría de los miembros de estos grupos no se dan cuenta, es que los empiezan a aislar de, de su red de apoyo real, de familiares, de amigos, y empiezan a limitar como este acceso a información externa incluso, o no es necesario, simplemente es hasta como una especie de manipulación mental y las personas eligen distanciarse de ciertos elementos. La cosa es que, como hemos mencionado, estos grupos, sobre todo el líder, evidentemente, te van a prometer soluciones a problemas personales muy profundos, soluciones rápidas, soluciones instantáneas. La salvación espiritual en algunos casos, la realización económica y cumplir tus sueños y objetivos, em, el tener una salud y un cuerpo impecable e impresionante. Pero todo esto lo hacen de manera en la que no sabes cómo, pero están explotando la parte más vulnerable del ser. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte porque además entra el miedo. Entra el miedo, entra la culpa, porque eso que estás diciendo, imagínate, te quitan tu red de apoyo, tus amigos, tu familia, no los veas, no les hables. ¿Por qué? Porque ellos son el vínculo a lo que te hacía sufrir antes. ¿Te acuerdas que te sentías muy mal? ¿Sí? ¿Para qué quieres estar cerca de los que te hacían sufrir? Mejor quédate con nosotros, que somos los que no te queremos hacer sufrir. Me gustaría compartirles que en consulta he recibido a diferentes personas que han vivido este tipo de dinámicas o sea, tienen a un familiar en una secta, tienen a los que bien les va, tienen semanas sin ver a su ser querido, pero hay personas que tienen meses o incluso los casos que son más dolorosos tienen años sin ver a sus papás o a sus hijos, porque incluso se van del país. Eso es Y muy fuerte. cuando tienen algún tipo de interacción, no es una interacción amable, es una interacción con un nivel de como de rabia, porque esa es la palabra, porque el líder de la secta empieza a desprestigiar a la Sí, familia y la persona ya está tan, la palabra que puede ser alienada, sí, 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 ¿sí? sí, Como sí, ya por ya supuesto. ya está tan dentro que no sabe quiénes son realmente su red de apoyo, quiénes son los que realmente van a estar para él y quién es el enemigo, por así Sí, ahí decirlo, empieza ¿no? a reinar la Ujú, confusión. ujú. Empieza a reinar la confusión, como dices, la gente que de alguna manera hemos estado en este punto de voltear y decir, va a venir el líder gran no sé qué y quieres estar cerca, pues fíjate que te cuesta $5,000, ¿no? Entonces, en ese momento, de pronto se vuelve un tema como de, si yo necesito estar cerca, pues tengo que invertir. ¿A poco no quieres invertir en ti? Uf, ¿No quieres invertir? eso yo lo ¿Qué tanto escuché. sufres? ¿Qué tanto sufres? Mucho. Ah, pues para salir de sufrir mucho, necesitas invertir mucho. Y empiezan con estas situaciones. Me llamó la atención lo que decías, porque si dejas de ver a la gente a ver, otra cosa que es importante tiene que ver con lo que decías. Adolescentes, personas relativamente jóvenes, que pasa mucho, ¿no? Que son como Veintitantos, ujú, en sus veintitantos. veintitantos. Claro que es una etapa donde, por supuesto que por naturaleza misma el cerebro no quiere voltear a ver a papá y mamá. El cerebro desde los 13, 14 años ya no quiere saber de papá y mamá porque necesita aprender de sus semejantes, de sus iguales, amigos, ¿no? Que los papás que están escuchando este episodio digan, ¿qué le pasó a mi hija si yo era su todo? Y Y ahora ahora me me odia. odia a los 13 años, 14 años, ¿tú qué? ¿Tú qué? El cerebro dice, ya aprendiste lo que tenías que aprender de aquí. El gran psicólogo Arun Mansukani lo explica maravillosamente bien y dice, el cerebro empieza a buscar a tus pares, a tus iguales. Y si uno de tus pares te dice, yo estoy aquí, mira, ven, por ejemplo, se vuelve verdad absoluta e incuestionable.
Y entonces por eso la gente joven de alguna manera son perfectos candidatos para esto, porque estás en una etapa donde no quieres ver a tus padres, no te caen bien tus padres ni tu familia cercana a origen y buscas nuevas experiencias. Entonces esa es la combinación perfecta para que pase lo que decías, que refuerzan el no, no los veas, no, no les hables, porque ahí está la raíz de tu sufrimiento. Uf, es una Sí, cosa muy y fuerte. por otro lado, también personas de treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, sesenta y o sea, no hay edad Ujú. cuando estamos en una situación difícil, en una situación crítica, en un cambio, en una pérdida, nos sentimos tan vulnerables que es más, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú que nos estás escuchando, recordarás, ya sea, no sé si tu hijo, tu hija o tu sobrino, sobrina, un primito, no sé. Si vive en una situación como de crisis, de alto estrés, un cambio muy considerable, como cambiarse de residencia, como el fallecimiento de un ser querido, como un vínculo muy cercano, tienen una especie como de retroceso. Sí, Y entonces crees que algo está mal, no entiendes muy bien qué, y esa es la forma en la que están manifestando su duelo. Si antes podían dormir solos en su cuarto, de repente ya te das cuenta que quieren dormir pegados a mamá, no quieren soltar a mamá, quieren que les den de comer en la boquita y ya eran completamente independientes, incluso niños que van a la escuela necesitan usar pañal nuevamente. Pues, ¿qué crees que eso también nos pasa a los adultos? También retrocedemos un poco porque en esta vulnerabilidad tenemos miedo. Nuestra mente salió con esta experiencia, con esta pérdida, sale como disparada de su zona de confort. ¿Y qué quiere? Que alguien le dé certezas. Voltear a ver a alguien que le diga todo va a estar bien. Lo malo es que a veces volteamos a las personas menos adecuadas. uf, Ahora, me eso es muy gustaría fuerte. que toquemos un Sí, tema que es el tema de la despersonalización. Como control de identidad, porque varias sí, personas a también. las que he dado terapia, bueno, los familiares de personas a las que he acompañado Ujú. terapéuticamente, me cuentan de este cambio. El cambio, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hay un cambio como para en el arreglo personal, Okey. maquillaje, vestimenta, Cambio de todo nombre, cambia, cambio de cambio de nombre nombre. incluso. A veces de la vestimenta puede consistir en adoptar uniformes, o la imposición de ciertos rituales, normas de comportamiento. Y aquí a mí me gustaría abrir y compartir lo que yo llegué a vivir en un grupo en el que estaba estudiando, que me encantaba porque estaba estudiando sobre la mente, era una corriente budista. Yo realmente recibí mucho, o sea, a nivel filosófico, aprendizaje, espiritual, es que hay cosas muy Sí. buenas, pero sí hubo un momento en el que y ahí fue donde me di cuenta que a lo mejor tenía que distanciarme, que me empezó a preocupar la opinión del maestro sobre mi arreglo personal, Mm, sobre si iba a pensar que yo era demasiado superficial. Esto fue hace muchos años, era mucho más joven, pero me angustió mucho. ujú. Fueron, no sé si yo creo que fueron meses en los que yo no entendía qué estaba pasando, no me hacía consciente de qué sucedía, que no era saludable lo que estaba viviendo y las actitudes que estaba teniendo, pero me empecé a convertir en una persona como mucho más rígida y cuidadosa en la forma de vestirme, como casi si yo me hubiera podido poner una carpa de circo de vestido, eso hubiera sido perfecto. Ujú. Y no me maquillaba, y entonces como que trataba de cuidar ciertas cosas, pero me di cuenta que solo cuando iba a las clases. Ya. Y no es que sea una mujer como muy sensual, Exuberante. No, 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 exuberante no, no, para claro. vestir, pero sí noté ese cambio. Y no es que no solamente era el cambio, era la angustia. En esa época yo quería teñirme el pelo de lila, Ujú. y era como, ¿pero qué va a pensar el maestro? Afortunadamente lo hice, afortunadamente tomé las decisiones de ser yo misma. Por eso mencionamos desde el Sí, inicio que como que es estar en la sí, antesala, sí, 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 como sí. diría Marcelo, es coquetear con la situación, Sí. pero no llegué a cambiar radicalmente, como he escuchado estos testimonios de personas que son otras. Y ligando lo que acabas de decir, que me encanta que lo compartas, porque seguramente esto va a hacer eco con muchas personas que hemos sentido esto de: "Me está viendo el maestro con una cerveza".
Uf, Así de, oye, a ver, ujú. es una cerveza, no estás hablando de que llevas no sé cuánto, es una cerveza, en una situación de un contexto donde se puede tomar cerveza, estás en una fiesta, tal, no, pero entonces cosas como cuando ya empiezas a sentir que hay, es como una, con lo que mencionas, ¿no? Cuando te decían de niño, de niña, Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Entonces, como Él es mi Dios Te están terrenal, auditando todo el tiempo. todo el tiempo te están observando. Por lo tanto, tus acciones tienen que ser siempre en pos de la satisfacción de una persona como tú, es decir, de un humano, Porque hay una ¿no? sensación de que cualquier desviación, como que tenga que esté fuera de la tradición, Ujú, hay una sensación de que debe ser castigada. claro, eso es terrible. Y lo que dices de la despersonalización también va a un lado súper fuerte que es el económico, donde ya empiezas a depender del grupo económicamente. Donde si tú trabajabas, no, 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 mejor mira, no trabajes allá. Acuérdate que esto pasa en los gobiernos, pasa en los sistemas, en cualquier sistema que te quita la libertad de acción, de generación, de productividad, te vuelves dependiente, te vuelves completamente dependiente. Y si te vuelves dependiente, por ejemplo, del grupo, que además no es que te paguen muchas veces, ¿eh? Es servicio. Es que das un servicio, Das un exactamente, ajá. servicio por un bien superior, que generalmente ese bien superior sabemos que tiene nombre y apellido y es el que está hasta arriba de la pirámide, ¿no? Pero no te lo van a decir así. Pero llega un momento en el que estás diciendo, esto es un servicio, esto es un servicio, yo estoy beneficiándome a mí, porque eso es aparte otro de los discursos, ¿no? No, te estás beneficiando primero tú y luego entonces beneficias al grupo. Eso es súper fuerte, ¿sabes? Es súper fuerte porque me parece que cuando entendemos esto, si es que a veces lo entendemos a tiempo, porque me da la impresión que no es algo que entendamos tan fácil los seres humanos, porque finalmente es como una especie de trueque, ¿no? O un precio que hay que pagar. Como el grupo me está haciendo sentir aceptada o aceptado, lo menos que puedo hacer es dar un servicio. Pero la cosa es que el grupo, todo el grupo, está igual que tú. Todo el grupo está sufriendo, todo el grupo está alienado, todo el grupo está sin libertad de ningún tipo, coartando completamente su productividad y su libertad económica. Entonces dices, ah, caray, ya no me empiezan a cuadrar las cuentas. Y lo más paradójico, tú llegaste ahí porque lo que querías era estar mejor, Claro. y resulta que estás peor, Y todavía no lo ves. peor, Y todavía no lo y no ves. lo puedes ver. No lo puedes ver. Solamente, se empieza a experimentar un nivel de ansiedad, porque el tema es que además hay una distorsión de la realidad. Se empieza a construir una narrativa propia de ese grupo que va a distorsionar la realidad externa. Entonces hay estos mitos, profecías, explicaciones alternativas que te alejan de la realidad, de la verdad objetiva. Mm, ujú. Y lo más importante, la información externa es algo completamente rechazado. Entonces, esta es como la oportunidad para No, manipular pues claro. a las personas que pertenecen a grupos como estos. Claro, claro. Y lo vemos como te decía, ¿no? De repente tú ves un país que en su momento fue de determinada ideología política, cierra las fronteras, ¿no? No hay fronteras abiertas, no hay libertad de prensa, no hay libros que la gente está en una sola doctrina, como aquí en cualquier grupo, ¿no? Te dicen, no puedes ver nada más, no puedes ver nada de afuera, ¿no? Porque además viene, y lo ligamos, Fabia, con la explotación. O sea, la explotación, imagínate cuando sumas esto a decir, bueno, me gustaría que me acompañaras hoy. En esta noche habrá un ritual privado, un ritual que solamente tú y yo vamos a llevar porque es el atajo de atajos, ¿no? O sea, es como, y se vuelve una cantidad de abusos ya a nivel físico, evidentemente, de una forma terrible, que ya está más que investigado, comprobado y recomprobado. O sea, esto ya ni siquiera es un tema de hablar por hablar. No, no, no. O sea, ya, ya están, creo que toda la cantidad de testimonios que te puedas imaginar, porque en ese sentido sí es muy, muy complicado que el abuso se dé precisamente por la confianza que se deposita en el líder. Entonces, Que ese es el además tema. esos abusos que son generalmente en la habitación del Ujú, líder y que te van a activar espiritualmente, va a ser claro. tu despertar espiritual, tu activación de los chakras, hay muchos Ujú, sinónimos, hay ujú, muchas ujú. formas en las que y a hombres y a mujeres les pasa por igual, Y no le digas a los demás porque se van a poner celosos. porque ellos no están Ellos no listos están también, tú listos. ya Entonces, avanzaste ¿para espiritualmente qué les demasiado. despiertas Ujú. el ego? Tú, mira, yo te dije a ti porque tú sí estás lista o listo. Tú sí.
No, hombre, pues es que el pavo real se Estás siente listo para feliz. iluminarte, Claro, porque llegan a esos niveles. claro, Es claro, como un tema y una mezcla entre iluminación, salvación, eh, mantener un estatus alto, pero encubierto, como mencionas, claro. dentro del grupo. Claro, claro. Y esto, vuelvo a lo mismo que decíamos, si estamos hablando de esto, Fabia y yo, en este momento, es porque literalmente nos estamos recordando esto a nosotros mismos, porque Exacto, exacto. en cualquier momento yo te digo: "Fabia, fíjate que me invitaron a una reunión", ¿no? O fíjate que, o sea, es que en realidad no podemos dar la batalla por ganada, en ningún momento, hasta que nos vayamos de este mundo, ¿eh? ¿Cuántas veces nos han invitado? A ver, Claro, o sea, pregúntate a ti misma, a ti mismo que nos estás escuchando, cuántas veces una amiga o un amigo te han dicho: "Es que fui a un retiro increíble, no te puedo contar qué sucedió ahí, tienes que ir. pero tienes que ir". Claro. ¿Me Y ves bien? no te lo dice una vez. ¿No? Yo recuerdo una amiga hace, yo creo que como unos 10 años, probablemente, insistente de una forma que yo tenía que ir a tal grupo, pero era por WhatsApp, era por teléfono, era en persona, era el mail, o sea, todo el tiempo diciéndome que yo tenía que ir. Mm, Y ella estaba ultra convencida y estuvo de lleno ahí. De hecho, nos distanciamos a partir de que ella entró en esta dinámica. okey. Uf, es que eso ha pasado tantas veces porque es eso, no le digas a nadie. O sea, invita gente, básicamente es captación. O sea, los grandes negocios ¿cómo se llama? Multinivel, pirámides, o sea, por eso te decía, es un manual. Sigue estos pasos, ¿no? Es como despierta el anzuelo, ¿no? Dile a la gente, el famoso, las calcomanías de me ves bien, pregúntame cómo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas como de a poco no me ves muy bien, no te puedo decir cómo, tienes que venir conmigo, tienes que acompañarme, porque entonces vamos a empezar con ese proceso que evidentemente no está tan consciente, pero es tan peligroso. Y por eso decía que es un recordatorio para nosotros, porque es que, insisto, esto no lo estamos hablando desde que, oh, como yo ya lo Es que hablé, nosotros ya estamos en no, otro yo ya estoy, nivel, no, ya no. estamos en otro, A sí. ver, Es que no podemos meter las manos al fuego por ninguna de o sea, nadie eso podemos tú lo meter dices las manos mucho. al fuego por nuestra mente. Tú lo dices mucho y lo vamos a seguir diciendo y lo vas a seguir Sí, diciendo en este sí. podcast porque no puedes meter las manos al fuego ni por tu propia mente. Hay que Punto. monitorearla de cerca, porque es como una niña o un niño de 5 años, Ujú. berrinchudo, caprichoso, que quiere todo lo quiere ya y a su manera. Y a veces le gana la avaricia, y a veces le gana la ira, y a veces le gana la ignorancia, y a veces el miedo. Entonces, nosotros necesitamos monitorear de cerca qué está pasando, cómo se está comportando, qué le duele, a qué le tiene aversión, qué cosas quiere evadir, cuándo quiere tomar atajos. No podemos meter las manos al fuego por nuestra mente. Hay que cuidarla de manera constante. No la podemos controlar al 100% porque nadie puede controlar los pensamientos que surgen, pero como dicen grandes maestros, pero sí es nuestra responsabilidad. Exacto, exacto. Y esa es la clave. Por eso lo que compartimos ahora más bien es un diálogo colectivo que nos gustaría que existiera con ustedes, ¿no? Contigo que escuchas este podcast, para saber que realmente se trata de tomar todo lo que viene hacia este lado, porque definitivamente es bien interesante verlo desde esta perspectiva, ¿no? Todo el tiempo atentos. Básicamente yo resumiría a él todo el tiempo atentos, ¿no? ¿Y saben por qué también creo que a veces caemos fácilmente en este tipo de dinámicas? Porque son dinámicas que se pueden replicar en familias, con grupos de amigos, porque sucede que en este plano, en este planeta en el que habitamos, confundimos codependencia con amor incondicional. Entonces, muchas veces vemos el amor incondicional como egoísmo, Sí. cuando el amor puede ser firme de repente. El amor a veces necesitamos tomar distancia o establecer ciertos límites, o también cercanía, ternura y todas estos elementos que generan oxitocina y dopamina y cosas increíbles en el cerebro, sí, sí, sí. Pero el tema es que hemos crecido en una dinámica en la que creemos que la codependencia es la forma por excelencia de relacionarnos bien con la gente que nos rodea. Ujú, O sea, este tema de dependencia emocional y este circuito que se genera, que nos gustaría hablar un poco sobre esto, es lo que se replica en grupos coercitivos. ujú, ujú. Pues, básicamente lo aprendimos de Televisa toda la vida, ¿no? De todas estas series de telenovelas, como de esta cosa de que el sufrimiento y de que esta dependencia, sin ti me voy a morir, sin mí te vas a morir. O el Oh, bueno que se sacrifica, que es claro. demasiado bueno, que es obediente, que tiene miedo,
que tiene vergüenza y que quiere ser demasiado, demasiado buenito. claro. Y Sí, si es no eres demasiado bonito, pues te van a castigar. claro, claro. Y es lo que decías, ¿no? Este ciclo que se va alimentando de te voy a violentar, te voy a tratar mal, te voy a humillar frente a la gente y de repente otra vez dices, me siento otra vez mal, pero llega esa misma persona y te trata bien, un poquito mejor y un poquito mejor. Y otra vez dices, ya me perdonó, Y ya viene como una ya especie de viene. fase de Ah, idilio, luna de claro, miel, otra vez. euforia, una Exacto, cosa bellísima, y exacto, dices: "Ay, guau, no, ya todo está bien". exacto. Y esto es violencia. Sí, Y es que lo hemos vivido en las familias, claro. lo hemos vivido Amigos. con amigos. Sí, sí, sí. En Es el trabajo, obviamente, con grupos de exactamente. laborales, o sea, es una cosa que se repite mucho en estas relaciones verticales, porque si algo sucede en una secta, es una relación súper mega vertical, ¿no? Uno tiene el poder, los otros no tienen en absoluto poder de nada. Y me gustaría, si te late, Fabia, hay una, precisamente en este documental muy, muy interesante sobre cómo convertirte o qué es lo que hacen los líderes de las sectas. Ellos hablan de 7 puntos que me parece que resumen muy bien los 7 elementos que pueden llevar al adoctrinamiento en una secta. ¿Te late si los vemos? Totalmente. Fíjate, dice que el uno lo plantean como primero estar pasando por una situación muy difícil, lo que hablábamos, ¿no? El estado de vulnerabilidad, caldo de cultivo perfecto, necesito sentirme mejor. Punto número uno. El 2, persuasión sutil, invitación a grupos o reuniones, alias reclutamiento. Reclutamiento, que eso fue Reclutamiento. lo que les compartía que me pasó con mi querida examiga. Claro, porque además, fíjate otra parte importante. En la primera etapa de estos grupos, las primeras semanas, no son tan intensos. De alguna forma para que, ¿ves cómo no todo está cool? Todo Puedes ir a está tu familia, increíble. entonces, ¡ay, sí, sí, todo está perfecto! Entonces, el reclutamiento en las primeras etapas, lo que hace es coquetear poquito con lo que hay dentro, pero todavía pudiendo voltear hacia afuera, ¿no? Para que la gente que viene Sí, es que para que veas que es exacto, inofensivo, no o pasa sea, es un lugar nada, no muy pasa seguro. Al nada. contrario, te vas a llevar Muchísimo, muchísimo. exacto. El 3, creación de una nueva realidad. Lo que decías, el aislamiento, ¿no? Es como sellan, ¿no? Sellan cada vez más La introducción a una nueva dinámica de de vida, vida, así es. una nueva realidad. Exacto, nueva realidad Como, por completo. Sí, no, y esa nueva realidad lo que sucede es que te da otra perspectiva que no tenías antes. Y en el principio va a resultarte mejor, casi siempre. Por eso te quedas, porque al principio resulta mejor. No, hombre, que voy a estar yo afuera con mi familia, no, sufriendo, hombre, aquí está ujú, padrísimo, porque ujú. todos me dicen, hermano, o porque la gente Todos me habla, todos sonríen. sonríen, aquí estamos bien, aquí estamos Nine bien. Perfect Strangers, Ah, esa qué maravillosa también, gran sí, esa serie, serie ajá. Nine Perfect Strangers de Mm. gran serie, vale mucho la pena verla, que por cierto, ahí recomendaremos algunos ahora al final, pero esa qué bueno que se te ocurrió. Luego la 4, hasta que tu relación más importante, precisamente te van a aislar hasta que tu relación más importante sea con el líder. Todos los demás están mal. Y vas a aspirar a estar 100% con el líder, o sea, vas a sentir que es una pérdida de tiempo Claro, convivir con los sí. demás. No, 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 el líder, es llegar a él, es el rockstar al Claro, final. claro, estás en el camerino, ¿no? O sea, estás en el camerino del rockstar. Un poco, ¿será que en esta nueva era los rockstars son los Yo creo que gurús, sí. los Yo creo que maestros? sí. Y Porque esto lo decimos ujú, porque ujú. nosotros 2 tú y yo somos personas que tenemos nuestras redes sociales y estamos obviamente compartiendo lo que somos en redes sociales, y nos damos cuenta que evidentemente el pasito de sentir que hay mucha gente escuchándote, y me acordé de los locutores toda la vida. Las señoras, señores que escuchaban al locutor y entonces me mandó saludos el locutor, o me dedicó una canción el locutor, hablé con él fuera del aire. O sea, siempre ha existido de alguna manera esa posibilidad de sentir que alguien te abrió la puerta de la atención. Siempre. Y por eso, de alguna forma, como decíamos aquí, la relación más importante puede ser el líder. Y luego viene la creación de un enemigo externo. La creación de un enemigo externo. O sea, ante los problemas y las amenazas, fíjate, la única y verdadera salida es acudir al líder. y aquí es donde muchas veces el enemigo, desgraciadamente, se convierte en la La familia, familia, ¿sí? los amigos, incluso no sé, las personas con las que colaboras, tu entorno de trabajo, los entornos que, pues, parecían los entornos seguros, Sí, se tornan en los
focos, como las red flags, ¿no? Como Sí, los focos amenazantes. exacto, exacto. Hay que voltear ahí porque ahí está el mal. Ese es el origen de tu sufrimiento. Y luego viene acompañado de la presión del grupo. Obviamente, volvemos a lo mismo, ¿no? El deseo de pertenecer es lo que realmente hace que controles a los miembros. No te vas a ir de aquí, ¿verdad? Porque tú no puedes solo. Ya no puedes solo. Y perdón que te Sí, interrumpa, Marcelo, pero es que esto pasa en las familias claro, realmente. claro, Es que uno de los orígenes para que existan grupos coercitivos, religiosos, económicos, de nutrición, etcétera, es que en las familias así funciona la dinámica y puede ser el patriarca o la matriarca los que determinen si eres digno o no de ciertas cosas, te dicen qué tienes que creer, cómo tienes que creerlo. La relación es a base de abuso psicológico, de ambivalencia, eh, temas como tergiversados, comentarios pasivos agresivos. Y entonces, si alguien osa salirse del sistema familiar y vivir distinto, lo exilian. claro. Y además me llamó la atención ahora que recuerdo que mencionabas lo No sé de si se dice lo exilian, no quise decir lo exilian, lo lo excluyen, esa es la excluyen. palabra que Sí, quería decir. sí, pero sí, ¿Se te entendió? entendí, sí, Ujú, perfecto. Y de ujú. hecho, ahora que mencionas esto de lo que te ha sucedido en tus sesiones de terapia, cuando ves que la gente, por ejemplo, los papás, ¿no? Que van y dicen: "Es que mi hija se fue a ver". No estoy diciendo que sean esos casos, pero puede pasar que realmente lo que sucede es casi, casi, ahora otro lo está controlando y no soy yo. Pasa Es como un muchísimo, poco de, no, en la Guerra Fría de que, oye, Cuba, no, pues Cuba no es que la quería, no, no, ¿quién la va a controlar? O sea, no es que querían que Cuba fuera un país independiente, no, 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 o la controlan los gringos o la controlan los rusos, pero alguien la tiene que controlar. Y pasa mucho en esto que dices. Y es otra vez el caldo mucho. de cultivo de que una persona desde la familia no se le inculca el tema de y lo vimos, y perdón que haga este paréntesis, pero lo vimos con la naturaleza ahora con los pollitos y con en vaya, ves crecer a las aves y ves a la mamá decir literalmente: "Durante una etapa de mi vida ustedes son lo más importante, me voy a sacrificar la comida, voy a dejar de ser ta, ta, ta". Pero llega un momento en el que les dices: vámonos de Ya, aquí, ya, adiós", y ya, yo ya hice lo que tenía que y hacer. hasta Ujú. agresivamente es: Sí, váyanse a vivir a su base vida", de a picotazos. base de Es que, bueno, picotazos. para poner en contexto, tuvimos la Sí, oportunidad hay que de hablar de eso. convivir con un grupo de pollitos, Que literalmente nacieron cerca de con nosotros. una gallina salvaje que llegó sola aquí al área donde está el estudio, María Antonieta, así decidimos bautizarla. El estudio está muy cerca del bosque, básicamente Exactamente. colinda con el bosque y hay muchos animalitos salvajes, digamos, y una de ellos fue María María Antonieta. Antonieta. Mariana y María Antonieta. Mariana falleció primero y un buen día en el jardín, que está aquí afuera del estudio, de repente llega María Antonieta con 11 pollitos. 11 pollitos. ¿Hace cuánto fue esto, aprox? 3 meses, yo creo, Porque hemos no visto más. cómo crecen y cómo de ser 11 ahora son 6. 6, pero hemos visto cómo María Antonieta, o sea, las fases de la gallina con los hijos. Y la más impresionante fue que cuando ya vio porque veíamos, ahora es la lección de cómo comer, ahora la Exacto. lección de cómo volar, o sea, como Exacto. que De cómo huir del depredador, de cómo exactamente. refugiarte de la lluvia, de cómo y a cada momento, claro, una Ujú. lección de supervivencia. Porque son libres, o sea, Son no libres, no no, 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 están no en un hay ningún gallinero. gallinero, Ujú, nada, ujú, nada. ujú. Literalmente aquí, si hay perros, o si hay coyotes, o si hay zorros, o si hay cualquier tipo de amenaza que ya pasó, por eso son 6, se los llevan y se los Así es. comen, porque es la naturaleza, la cadena alimenticia. La supervivencia que les muestra la madre es lo único que tienen para vivir en este mundo. Y entonces, ¿qué pasa cuando llega la mamá y dice: "A ver, mijito, ya estás listo. Tú ya no vas a estar Yo aquí. ya hice mi trabajo. Adiós"? Y literalmente ya, la mamá no está aquí. Como dicen los españoles, búscate la vida. Búscate la vida. Y por eso este tema es importante, porque no se le inculca a la gran sobre todo en ciertas sociedades, no se les inculca, o no se nos inculca generalmente el búscate la vida, dependes de mí, mamá, papá, de muchas maneras, económica, emocional, Sí, es un no codependencia, quiero que te vayas. no Es más, quiero. a veces pasa, hay que aceptarlo. Hay papás que hasta inconscientemente o a veces consciente desean que les vaya mal a los hijos para que los hijos regresen cada vez que les va mal al seno familiar y regresen debajo del ala de mamá o de papá y entonces decir, bueno, ves, me necesitas. Sí, Sin mí no puedes hacer nada. exactamente, exactamente. Y es un tema que tiene que ver precisamente con todo el punto de cuando no tengo claro que puedo ser libre, cuando no tengo claro que puedo ser independiente, autosuficiente, voy a necesitar otro
otro rey, otra figura de autoridad, y va a ser un cambio como de trapecio, ¿no? Los trapecistas del circo que se quitaban y se lanzaban de un trapecio a otro. No te vas a quedar en el aire sabiendo que tú lo puedes hacer solo o sola. Ese es el tema más Es que es algo complicado. muy similar a cuando una persona se queja sistemáticamente porque dice que ninguna pareja que ha tenido es leal. Por ejemplo, si es una mujer que es heterosexual y va a decir que todos los hombres son iguales y que los hombres son pésimos y que lo peor y no sé qué tanto y que ninguno va a ser fiel y que ninguno va a ser leal y no se da cuenta que en realidad está siguiendo un patrón. Y pasa exactamente lo mismo en estos casos. Es que estamos siguiendo un patrón de control. Sí, Necesito que alguien me controle, sí, porque yo no puedo conducirme solo, necesito entregar mi mi poder poder. personal. Exacto, y eso es súper importante. Ahora, ¿qué tal si hablamos de algunos ejemplos Ujú. de los más famosos, los más conocidos? Y además también podemos hablar de algunos que no son muy conocidos, no son tan famosos, que incluso son vigentes, Son están vigentes, pasando, como sí. no vamos a dar nombres de algunos de ellos porque creo que No, no, no. no es necesario, pero hasta están estos grupos de nutrición en los Sí, que hay ciertas creencias y ciertos alimentos baneados, sí, 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 pero sí. también hay abuso Claro, a todos los niveles que te imagines, tú que nos estás escuchando y que por el algoritmo no vamos a mencionar, a todos esos niveles hay abuso. exacto. Y están las redes ahí vigentes Sí, 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 sí. Siguen vigentes, siguen activos. lo Sí, decimos porque personas que estuvieron dentro nos lo han compartido, nos sí, han dado testimonio, así es. pero es algo privado, entonces por eso no lo podemos abrir. Ni lo vamos a abrir, simplemente es para saber y por eso reafirmar que hay que estar sumamente atentos y atentas, Sí, todos, porque estas personas que nos han compartido este tipo de cosas, lo único que querían era mejorar en su algo. alimentación, su estilo de Exacto, vida, era exacto. todo. Y créanme que no son personas que considerarías de un coeficiente intelectual como para decir, ah, bueno, es que abusan de determinadas. No, 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 es Ujú, que esto no tiene nada que exactamente, ver no con tiene nada que eso. ver. Puede ser una persona con X determinado grado de estudios, con experiencia en no sé dónde. Sí, pero puede ser que seas un candidato. Punto. Y creo que para hablar de manipulación, un ejemplo excelente es Charles Manson Claro, y la familia Manson. exacto. Que esto pasó a finales de la década de los 60, que esto tuvo una repercusión muy fuerte en la investigación que se estaba haciendo sobre alucinógenos, sobre Sí, todo, como viéndolos como alternativas terapéuticas para sanar traumas, etcétera. Porque el nivel de control que Charles Manson, que él ejerció sobre sus seguidores, fue brutal, o sea, cometieron atrocidades, le quitaron la vida, ya sabemos, hemos escuchado, yo creo que todos esta historia de Sharon Tate. sí, en la película esta de Once Upon a Time in Hollywood, que es una película, sí, yo sé, pero plantean esta situación donde ni siquiera Manson estaba involucrado con sus manos, sino que Exacto. simplemente eran las ideas que depositaba en otras personas que ejecutaban las cosas que Y en hacía. el documental que hay en Netflix Sí, sobre ¿cómo se llama ese documental? eh, El que te da como todos los sí, pasos de manera how to sarcástica. become, creo que cómo convertirte en un líder de Ajá. secta, algo así se llama. Lo vamos a averiguar y lo ponemos aquí en los episodios, Ujú. pero sí, Y en ese documental hablan sobre cómo él desde pequeño lograba hacer este tipo de estrategias para obtener lo que quería, desde sí. que estaba en la En la escuela. escuela, claro, Ujú, claro, ujú, claro. ujú. Y eso es buenísimo, Que un digo, grupo de niñas un grupo de niñas mayores, mayores que él. él logró que hicieran algo, Claro, como que, no sé si bulearan a alguien más, porque incluso él creo que golpearan a un compañero, una eso cosa fue lo que así. le Ujú. despertó, dijo: "Ah, esto me puede llevar Eso es muy posible. lejos". Él quería ser cantante incluso, Exactamente, quería quería ser ser estrella. rockstar Embaucó a uno de los integrantes de los Beach de los Beach Boys, Boys, lo ajá. llevó y dijo: "Yo quiero ser", y entonces una de sus chicas que tenía ahí embaucadas y engañadas, lo llevó a conocer a este hermano de Brian Wilson, me parece, no recuerdo su nombre. Pero bueno, el punto es que el documental y todo lo que hay alrededor de Charles Manson es increíble y sí, hay que abrir los ojos y verlo porque simple y sencillamente, como insisto, es un manual. La gente que lo ha seguido lo ha replicado, o sea, A, B, C, D, y si tienes el carisma y si la gente que te encuentra cae contigo, repites el patrón. Es increíble, es increíble. Pero bueno, el segundo también es algo que es una cosa increíble que sigue vigente, Que que hay seguimos gente, escuchando que hay gente personas que que sigue se diciendo, jactan de que fueron a un no, retiro no, no, eso yo no lo puedo creer, pero sí pasa. Y nos referimos al nada centro más y de este menos de este personaje. de Osho. Y yo hablo de Osho porque yo conocí
a personas hace poco, bueno, no, hace unos 10 años, más o menos un poco más de 10 años, personas que estaban absolutamente Hasta la cocina, por así dedicadas, se decirlo. cambian del Ujú, nombre, ¿no? No, ya no ujú. soy fulano, ahora soy fulano. Ah, bueno, pues de Osho. Y luego entender que, a ver, ojo, si tú lees un libro de Osho y no sabes nada de esto, es muy posible que encuentres cosas positivas, porque ese es el tema. Claro que hay veces que si tú lo lees y dices, oye, esto interesante, oye, a ver, como camino espiritual, no estoy diciendo con esto, a ver, son gente inteligente, son gente preparada, son personas que saben lo que están diciendo en temas muchas veces de construcción de ideas, argumentos, porque si no, o sea, tú ves a un Keith Raniere, que ya hablaremos de él, es gente inteligente. Ahora, Es que cuando, muchos de ellos, perdón que te interrumpa, sí, han logrado también cosas loables. De hecho, eso sí, pasa con las grandes religiones. exactamente. Eh, No todo es malo, tenemos el ejemplo cercano a nosotros de la Iglesia Católica. claro, Hay cosas maravillosas, positivas, bellas, pero hay muchas claro, muy lúgubres, muy claro. oscuras. O sea, y quiero también aclarar y matizar que todos estos ejemplos que vamos a dar, todo esto está documentado. Todo esto lo vas a encontrar. O sea, nosotros Sí, no sí, sí, estamos sí, 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 inventando, no nada, nada, estamos en nada. contra de ninguno de estos personajes. Son facts. Así es. Y el de Osho es muy, muy fuerte, porque obviamente en este documental que se llama Wild Wild Country, que también te recomendamos que Lo veas, encuentras en en Netflix. O Netflix sea, es un must. es brutal porque te muestra todo, todo, toda la avanzada y además la vigencia. Sigue vigente. Hoy día, hoy me refiero a hoy, agosto 2024, hay gente ahí, hay gente que sigue sintiendo que está en el lugar, en el mejor lugar del Porque mundo. escuchas a Sheila, que era su mano derecha, Sí, hablar en el hablando ya. documental. O sea, no estamos inventando Exacto, nosotros. exacto. No, es una La cosa muy fuerte. asistente, la mano derecha, la que lo acompañó en todo, da su testimonio. De todo lo que vivió. Y es muy, muy fuerte. De verdad recomendamos ver este documental de Wild Wild Country, hablando de Osho. Y el tercero, bueno, el tercero es una cosa que tú estuviste siendo incluso invitada, ¿no? O sea, te quisieron llevar ahí, Varias personas, a los como previos, ¿no? a estos previos, estos grupos que había, estos seminarios de ESP se llamaba, Kit Raniere, a él nos referimos, y quien fundó Nexium en los años 90. No sé si has escuchado al respecto, pero nuevamente, es cuestión de que entres a las plataformas de streaming, o sea, ni siquiera es como que te estamos diciendo, ve a Google y entonces busca información en Wikipedia al respecto, o búscate una noticia de CNN. Hay documentales al respecto de personas que pertenecieron a estos grupos. Yo conocí, trabajé hace alrededor de unos 12 años, 14 años, no sé, ya perdí la cuenta con una estaba en una empresa financiera. No me preguntes qué es en una empresa financiera, estas cosas que nos toca vivir de repente. Y claro que aprendí mucho y encontré amigos maravillosos. Pero entonces llegaron a mostrar como esta opción de ESP para que entonces Executive, ¿cómo se llama? No sé qué program, Executive Executives. ESP. Ay, bueno, Bueno, no, ajá, ahorita ajá. lo A ver, lo voy lo a ver. investigamos y era demasiado costoso para esa época, y entonces, como que era una especie como de bullying y como una forma pasiva-agresiva de ofrecer el programa. Entonces, ¿qué? ¿No quieres invertir en ti? Es que no eres lo suficiente para ti y no sé qué tanto. Parejas se divorciaron. O sea, hay gente, y te puedo decir, voy a matizar, hay personas conocidas, cercanas, a las que les tengo mucha confianza, que sí recibieron información que les ayudó y que se desarrollaron aún de una mejor forma profesionalmente y como seres humanos. Pero hay otros que se quisieron meter hasta la cocina y se fueron hasta Estados Unidos y estuvieron muy de cerca con Ranieri. Y entonces, ¿qué pasó? Que había un grupo secreto de Nexium que se llamaba DOS, Dominus Obsequius Sororum, algo así, era un grupo de mujeres, Sí, era Executive Success Program. el ESP. Ah, Ujú, así ujú, es. gracias. Estas mujeres eran sometidas nuevamente a diferentes abusos, ya te imaginarás de qué tipo, eh, las marcaban como marcan al ganado, así prácticamente, las obligaban a reclutar a otras mujeres. Este personaje, Ranieri, utilizó técnicas de manipulación psicológica para ejercer control total. Por supuesto que era una lealtad ciega la que tenían estas mujeres. Incluso hay mexicanas que estuvieron involucradas en todo esto. Todos ellos, casi todos, no sé si todos, pero casi todos, de mucho dinero
porque volvemos a lo mismo, el dinero de la organización pues venía de los miembros, ¿verdad? No es como que el líder trabajaba ahí, entonces él generaba, ¿no? Entonces, y te acuerdas también que presumía su IQ, ¿no? Él Ah, decía, no, claro, no, 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 es que no, mi es que era como un IQ es no, Jesucristo. no, no, él se decía que era literal, pero eso es a lo que voy, ¿no? La seguridad, la famosa frase, Sí, ¿no? El descaro desconcierta, ¿no? O sea, la exactamente. seguridad con la que alguien llegue y te diga, oye, yo soy el bueno. Había un, Sí, coreano, sí, sí, japonés, ¿o qué? Que sí, sí, decía: "Yo sí. soy la reencarnación de Yo soy Jesús". la Mira, ahí reencarnación de te van las Jesús. cuentas y todo. Lo vimos en un En documental. ¿En otro qué documental, documental lo vimos? mm, Era fascinante, y lo digo, pues, casi como claro, sarcásticamente, no, 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 que no. ver cómo este personaje frente a un público, era bastante gente, como de que: "Es que miren, haciendo las cuentas, y Yo nací entonces aquí, él 2 nació por 2, allá. 3 por 4, entonces lo divides entre 3 y la raíz cuadrada de no sé qué, ¿y qué crees? Que soy la reencarnación de Jesucristo". El ejemplo perfecto del prestidigitador verbal, ¿no? O sea, ahí sí que dices: "¿Qué? Ya me perdí", Ah, pero creo bueno, que sí, si lo dices okey. con esa seguridad no encuentras diario a una persona que llegue con la seguridad de decir que es el nuevo Jesucristo, no es muy común, ¿no? Bueno, lo podrías ver a lo mejor en alguien que, pues, no sé, lo ves, tus prejuicios dirían: "Ah, no, es que mira, cómo viene vestido, es un vagabundo". Entonces, bueno, se entiende, pero si tú eres una persona que supuestamente tiene ciertas condiciones y llega con esa seguridad y te dice: "Soy el bueno", lo que hizo Kit Ranieri y lo que hicieron todos los que estamos hablando fue eso. Y en el caso de este personaje, también tenía a su brazo derecho, que era una Exacto. mujer. Es que es un perfil, es Es increíble, impresionante. sí, El brazo derecho es esta mujer incondicional, que es una mujer brillante, es una mujer con una visión enorme. E es muy fuerte. es muy fuerte. Es muy Ah, hay fuerte, 2 documentales que sí, recomendamos de 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 El este primero caso. es The Vow, ¿no? The Vow, que hizo el director, el que era el encargado de toda la parte visual. Eso es una locura, Ese es impresionante, es porque él no se impresionante. imaginó que esto iba a terminar Y duró años en dentro. documental Duró, o sea, sobre los abusos que han vivido varias personas de este grupo. él nunca se imaginó, como dices, que todo lo que grabó, lo que estaba grabando, lo estaba grabando con un objetivo y terminó siendo material usado para el objetivo contrario. Que además era una persona con un ímpetu y unas ganas de ser director de cine y este sueño enorme, y terminó, bueno, sí hizo esta Sí, sí, obra sí, sí, sí. impresionante, No era su pero intención, pero terminó lo hizo. metido ahí como Claro. 20 años, una Mucho cosa tiempo, así, o mucho sea, que tiempo. sintió que perdió, o sea, una Su persona vida. que entró en depresión profunda, o sea, la pasó muy mal, y todo este material que era para ensalzar a Kit Ranieri, se convirtió en un documental sobre cómo logró escapar él y otras personas, de otros la miembros del de grupo. esta de este grupo, cómo lograron escapar y luchar por la justicia, ¿no? Ujú. Y el otro documental que se llama Seduced, que es el que les mencionábamos al principio del Es episodio, brutal, también también es es brutal. increíble, se los recomendamos mucho. Creo que ambos los van a encontrar en Prime. Me parece que sí, creo que este está en Prime. Y lo interesante del de Seduced es que cuando sale The Vow, que es el primero, la madre de la chica que después hizo Seduced aparece en el documental de The Vow, pero todavía la chica no estaba fuera del grupo. Entonces es muy interesante ver eso, porque la señora sale hablando en el documental de The Vow diciendo: "Mi hija está dentro, mi hija está dentro". Entonces, el segundo documental es cuando por fin sale y cuenta su historia. Entonces, Que se escucha muy fácil, no, no, pero no, es no, no, no. un proceso. O sea, Salir es ¿esta muy chica difícil. es Catherine o es India? India, la del India. La documental es señora, India. la mamá La es mamá es Catherine. Catherine. Ujú. Ves el odio a su mamá, el rechazo, el repudio a la madre. Sí, 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 sí. ¿Por qué es eso? Otra cosa, es importante. Es muy difícil salir. Es muy difícil, ya explicamos por qué. Te quitan todo, te quitan tu seguridad, tu libertad, tus creencias, te quitan tu identidad, te dejan literalmente en el estado más frágil que te puedas imaginar, como si tú no fueras capaz de nada. Saben que he visto otra vez que se ha replicado mucho cuando estoy acompañando en el consultorio en este tipo de casos. Número uno, esto es un duelo ambivalente, porque sientes que perdiste a alguien, pero esa persona sigue viva, solo que es otra persona completamente distinta a la que tú conocías y no está cerca de ti. Ese es el primer punto. El segundo punto, algo que es muy complejo, es que estos grupos coercitivos, cuando quieres proceder legalmente, no hay mucho que se pueda hacer. He visto padres desesperados con hijas de 24, 26, 28 años, investigando con el abogado, con nivel gobierno, o sea, diferentes medios para ver si se puede hacer algo. Y no importa el país en el que se encuentren, lo que siempre se recibe es una negativa, porque ya es una persona mayor de edad,
porque toma sus propias decisiones, porque está ahí, porque lo está eligiendo, Sí, eso es muy fuerte. por elección propia. Sí, Exacto. es algo fuerte. Y verlo como lo estás diciendo, como un duelo ambivalente es importante, porque ahí es donde está la complejidad de la recuperación, de la Es muy adaptación, de doloroso. Es que es algo ¡Ugh! similar a cuando desaparece un ser querido. Sí, Son duelos en los que no puedes cerrar por completo. sí, 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 Y sí. siguen sucediendo cosas, siguen pasando como hay como estas pinceladas de repente de presencia, de conexión, porque también me di cuenta al acompañar en a estas personas que viven estas experiencias brutales, cómo sus seres queridos que están en estos grupos coercitivos, de repente pueden sentir nostalgia, añoranza, o de repente como un destello de claridad, y se acuerdan de su familia, y quieren conectar con su familia, y entonces mandan el mensaje, o el correo, el mail, y mencionan algo, ¿no? Como: "Oh, un abrazo, o los extraño mucho". Y como que ahí la familia empieza a sentir una esperanza total de que por fin va a recapacitar y se va a dar cuenta de qué está sucediendo, pero después, ¿qué crees que pasa? Que otra vez entra la coraza y ya, se convierten en seres distantes, agresivos y rechazan a la familia, y no solo la rechazan, la lastiman profundamente. Entonces es un ciclo muy doloroso para los familiares. Sí, y precisamente también hay un ejemplo muy bueno, muy fuerte de otro grupo de un documental que se llama Holy Hell, que es de el líder que se solía llamar Jaime Gómez, de origen venezolano, y que después se transforma en Michael. ¿El del despido? El de despido, que es una cosa impresionante también, otra es que es lo mismo, el mismo manualito, inclusive, todo perfecto. El tipo de el carismático que solía ser medio actor porno y que luego después ya dice: "No, no, no, yo me voy a meter en este tipo de camino", entiende perfecto, estudia perfecto a Manson y se da cuenta que por ahí es lo que él quiere ser. Y empieza a reclutar y empieza a Ah, sí, explotar a la porque él quería gente. ser actor, quería ser como Él una quería ser actor, él superestrella, siempre pero le quiso. alcanzó más bien para ser una estrella del porno, Exacto. y luego se sintió como completamente fracasado y empieza con este Empieza con grupo. este grupo, que es una cosa, o sea, el nivel de manipulación de verdad a lo que llega el documental Holy Hell vale totalmente la pena por eso, por entender hasta dónde puede llegar. Incluso una persona que les decía: "Todas las operaciones que me voy a hacer, obviamente las van a pagar ellos, las van a pagar Ah, sí, las porque le personas", encantaba estar porque decía que tenía que estar joven. exacto, Él tenía que ajá. ser eternamente joven, por lo tanto, todas las cirugías estéticas venían, obviamente, del dinero que Y recaudaba todos de sus, súbditos, ¿cómo le podemos llamar? seguidores. Seguidores, sí, 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 sí. Y todos tenían que ser Ah, guapísimos, y todos claro. tenían que hacer ejercicio, pero Sí, a un sí, sí, nivel, sí. o sea, y los privaba de alimentación, que eso también pasa en Sí, muchos grupos, y se nos olvidó decir, eso es cierto. importante. Se priva a los seguidores de alimentación, sueño, de como que como que hacen labores muy complicadas Sí, y muy agotadoras, entonces también físicamente están están mal. cansados, no Ujú. solamente ejercicio, también como estar exhaustos todo el tiempo. Una mente cansada, una mente mal hidratada, mal alimentada, es mucho más fácil manipularla. De hecho, en Claro. estos retiros y en estas Eso es lo que cosas, pues, hacen. es lo que hacen. Eso es lo que Te hacen, claro. privan de Extenuantes ujú, ujú. y se generan. Sí, este es un gran, gran ejemplo también. Y por último, el más reciente que por lo menos hemos visto y que sigue vigente también, el movimiento raeliano, Rael, que habla básicamente de los seres extraterrestres que les llama Elohim, y él dice que ahí está la respuesta. Y en la clonación humana. El documental también es, wow, es brutal, es una cosa que no lo puedes creer, cómo se va desenvolviendo la personalidad. A mí me fascina ver eso. Que no sabes si se está riendo por dentro porque Claro, cínicamente quiere engañar a todo el mundo, o si está convencido de que lo que está diciendo es la gran verdad eso es el y la tema más fuerte. absoluta verdad. Ese es el tema que mismo más me fascina, como lo dijiste. Oye, ¿tú estás consciente? Porque hasta lo menciona uno de los fiscales, que dice: "Es que yo no sé si él se está riendo". O sea, no, eso es lo que más cuesta trabajo, que tú estés tan serio hablando de algo tan ilógico. Pero vuelvo a lo mismo, el descaro desconcierta. Oye, lo veo tan seguro que la gente lo creía, los testimoniales de quien creyó en él, dices que yo te lo juro que lo creí porque en ese momento era perfecto, no te preocupes, entendemos, estabas vulnerable, estabas triste, tenías que seguir a alguien, no te preocupes. Es increíble el documental, se llama así tal cual, Rael, vale la pena también verlo y vas a ver como si de pronto no has explorado estos documentales y los ves, vas a ver clarito este manual del que te hablamos, ¿no?
Vas a ver clarito el hilo conductor en todos los casos. Exactamente, cómo se replica el patrón. Y tenemos tantos años ya investigando sobre el tema, impresionándonos de cada uno de los casos, porque es que hay casos como este de Israel que no lo puedes creer, que un día, hace como unos 2 años, estábamos en producción haciendo música de nuestro nuevo álbum, componiendo, produciendo y todo lo que implica hacer un nuevo álbum. Y de repente surge Curandero. Sí. Surge una canción, no fue eso me llama mucho la atención, como a veces las personas creen que es como, bueno, vamos a hacer una canción porque a nosotros nos interesa mucho el tema de las sectas, entonces vamos a hablar sobre las sectas. No fue Mm, así, de ninguna manera fue así. Fue muy, yo diría que hasta impulsivo, de pronto la letra, la temática estaba ahí, ¿no? Como en el estudio, de pronto hablábamos, claro, pues acabábamos de ver uno de los documentales y hablábamos exacto, del tema. y lo planteábamos precisamente, y todos en la banda nos gusta de pronto, claro, terminamos de ensayar o terminamos de grabar o algo y nos quedamos siempre charlando, conversando, a veces con humor, a veces más clavados, y en una de esas conversaciones salió el tema, ¿no? Y todos manifestaron interés en decir, wow, esto pasa, ¿verdad? Sí, esto pasa. Entonces, al momento de estar trabajando en la letra y en la idea, de pronto surgieron cada una de las palabras que se fueron conformando en una letra, que se fueron conformando en una idea. Que ya te das cuenta y, esta canción habla a veces pasa eso en el Exacto, sí, sí, proceso sí, de sí, de sí, de creación, creación. de composición de una canción. A veces hasta como 2 o 3 o 4 o 5 frases después dices: esta canción creo que trata de tal tema". Es como si la canción te quisiera llevar y tú todavía no te das cuenta a dónde. Sí, Y la canción te toma de la mano y te dice, ven, 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 ven. Y van saliendo palabras de tu boca y de pronto dices, ya sé a dónde me quieres llevar. Y en lugar de que uno force la canción te dice a dónde va. Y ahí va. Y y entonces dices, así wow. surge Y así surge. Curandero. Curandero, que luego también José Pablo Arellano, gran amigo, colega de la banda en términos de arte y de creación, después también junto con nosotros cómo se genera el concepto visual de Curandero, que también es un video que está en nuestro canal de YouTube y que generó también esa, como cerrar la obra, ¿no? Completa. Tocar el tema y exponerlo de una forma visual. Y precisamente quisimos participar Sí, de manera directa en el video y sí, como seguidores sí. de El Curandero, nuestro querido amigo Bruno Madariaga, Ajá. quisimos colaborar porque dijimos: "Exacto, no podemos meter las manos al fuego por ninguna mente". Podríamos ser en algún punto de la vida si no Exactamente, nos cuidamos y si no estamos atentos, ¿no? exacto, a todos nos podría pasar, no Exacto. podemos sentirnos con la autoridad o con el ¿cómo se dice? Como Entitlement, ¿no? Como así exactamente, de sí, que soy ajá. soy yo el inquebrantable, el No, que no, no, jamás no, 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 no. para nada. Y por eso, como dice Fabia, elegimos estar en el video viéndonos como desde afuera, porque yo veo ese video desde afuera y me veo y digo, claro, es que es lo que sentimos. Uf, no me cuido y en 2 segundos puedes estar ahí, ¿no? Lo interesante es que también el director tiene como historias de Historias, personas cercanas que también han vivido o están viviendo, así desgraciadamente, es, muy involucrados en una secta. así es. Y nuestro querido amigo Julio Roboc hizo el lyric video, que Ujú, también, eligió imágenes fuertes, pero imágenes muy contundentes sí, para también acompañar a la la canción, ¿no? canción. Así es que todo esto Ujú. lo vamos a colocar también en la descripción de los episodios, de este episodio, para que, pues, si están interesados en ver de lo que les estamos hablando, nos dará muchísimo gusto. Pondremos ahí algunas de las recomendaciones. ¿Y qué quieres concluir, Fabi, al respecto de este tema? Que fue una delicia esta charla, yo me la pasé muy bien. Yo Espero también. que ustedes que nos están escuchando también, la hayan pasado también como nosotros. Vienen más episodios. Afortunadamente, nos encanta como tener este tipo de intercambios. Y yo digo afortunadamente porque si algo tenemos, Marcelo y yo, es que nos gusta mucho aprender y como profundizar, interiorizar, Así como es. si diferentes Sí, temas. Siento que es algo muy como a mí me pues muy hace sentir ajá, sí, natural. sí, como enriquecedor, me gusta, Exacto. lo disfruto. Exacto, y además Ujú. también que esto sea una conversación en la que invitamos a las personas que están escuchando esto, que obviamente a través de nuestras redes nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas o lo que Han ustedes, estado en una secta, claro, conocen a alguien que está en una que han secta, vivido. que han vivido, que para finalizar también me gustaría mencionar, eso es importante y no lo había considerado del todo, pero este tipo de grupos pueden destruir familias, Sí, destruir matrimonios. De hecho, tenemos también sí, un ejemplos, sí, 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 ejemplo sí, de una sí. persona conocida que su matrimonio terminó, o sea, su familia se desintegró porque
porque su mujer estaba muy involucrada en un grupo. Entonces, si conoces a alguien que está dentro de un grupo, o si tú estás dentro de un grupo, no dudes en pedir ayuda. Busca como estos hay mucha información, afortunadamente. Ya hay desde episodios de diferentes podcasts, libros. Libros, sí. Esto de los documentales, no, o sea, no te los vas a acabar, o sea, son No, son muchos muchos, son y te muchos. pueden dar mucha claridad, te pueden dar mucha paz. Yo siempre he pensado que en situaciones que parecen controversiales o que parecen como incluso a veces morbosas, como la autoeliminación cuando alguien decide dejar este plano, o este tipo de las sectas, o de este tipo de temas como las sectas, perdón. Siento que cuando hay información, cuando la mente está mucho más clara, vamos a tomar mejores decisiones y nos vamos a dar cuenta que esa información, al darnos claridad, es como un sentido, como como que pierde la parte lúgubre, pierde la parte porque no queríamos verlo como precisamente lo acabo de mencionar, como con morbo o como dentro de simplemente el entretener. No, estas cosas existen, pero también hay formas de salir adelante. No hay que quitar el dedo del renglón en que se puede salir adelante y que desgraciadamente, si no es tu caso, que estás en un grupo así, más bien un familiar, también hay formas de trabajar con la mente porque, como menciono, este es un duelo ambivalente y la puedes pasar muy mal. Si no sabes cómo estructurarlo y cómo llevarlo a cabo y qué emociones se van a presentar y cómo vamos a trabajar con ellas. Exactamente. Estoy de acuerdo, me encantó la conversación, estoy de acuerdísimo con tus conclusiones. Repito, para mí esto, cada vez que hablo de esto, es estar atento, estar con los ojos abiertos, con los sentidos abiertos. ¿Por qué? Porque la vida cambia todo el tiempo. Nuestro estado emocional cambia todo el tiempo y no sabes qué puede hacer mañana sentirte tan mal que quieras tomarte de alguno de estos atajos. Entonces, simple y sencillamente es poner sobre la mesa esto, convertirlo en un diálogo sin tabúes, sin prejuicios, aportar desde donde podemos aportar y escuchar a las personas que también, a su vez, quieran compartir con nosotros, con la gente que escucha esto, las historias. Y pues yo te agradezco muchísimo, Fabia. Gracias a ti, Marcelo. Y por favor, no nos dejen de comentar. Nos va a encantar escucharlos, saber sus puntos de vista sobre estos temas. Exactamente. ¿Y dónde te podemos encontrar, Marcelo? Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, Marcelo Salazare en Instagram y en TikTok. ¿Y tú, Fabia? A mí me pueden encontrar como @fabiamontes guión bajo. Esto se produjo y se grabó en Estudio Bicéfalo. Gracias también por las facilidades de Estudio Bicéfalo, por todo para Gracias a grabar. nuestros amigos de Estudio Bicéfalo, a Exactamente. los gallos y las A los gallos y gallinas las que nos gallinas. permiten Exactamente. Y también, este espacio. este espacio, claro, y también vamos a comentarles, como les decía, todo lo que les estamos recomendando, lo podremos en la descripción del episodio. Si les gustó este episodio, pues compártanlo, coméntenos, suscríbanse a nuestros respectivos canales para poder seguir haciendo este tipo de colaboraciones. Nos encantó, esperemos que a ustedes también les guste mucho y estaremos con muchísimo gusto charlando con ustedes también en un futuro. Y si hay temas de los que quieren que hablemos, algo que les llame la atención, y si vemos que nosotros también de repente nos interesa o nos enganchan, con mucho gusto también podemos hacer episodios al respecto. Y también se vale la polémica si necesitamos de pronto, porque nos gusta también poner los temas cuando se tienen que poner para aprender, como con esa misma misión, ¿no? Aprender. Es como quitarle el tabú Sí, a las cosas que a lo exacto. mejor no nos acercamos mucho a ellas porque pensamos que son demasiado controversiales o que son demasiado dark, Así es. y después nos damos cuenta que No es para. también hay información a Sí, aprender y que exacto, mejora nuestra calidad de vida, sobre todo, creo. exacto. Eso ayuda mucho. Un abrazo muy grande. Gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta pronto. Adiós. Encuentra a Fabia Montes en todas sus redes como @fabiamontes__.